La tan esperada invasión de Irán comenzó anoche, amigos, y terminó anoche también, y no terminó nada bien. Vamos a escuchar para comenzar esta transmisión las palabras, las declaraciones que acaban de dar las autoridades iraníes. Que el ejército invasor estadounidense, debido al poderoso ataque de las Fuerzas Armadas y a la destrucción de sus bases en la región, huyó y se escondió fuera de sus bases. En la última hora se han localizado 2 de sus escondites. En el primero se escondían más de 46 personas y en el segundo más de 62 personas se ocultaban en un escondite doble. Las posiciones fueron identificadas y atacadas con misiles y con los drones Naxen de la Avar de la Fuerza Aérea y la Armada. Los Pasdaran de la Revolución Islámica fueron atacados y sufrieron pérdidas muy graves. Durante horas las ambulancias han estado ocupadas transportando a los comandantes y oficiales estadounidenses muertos y heridos. Trump y los comandantes del ejército de los Estados Unidos deben haberse dado cuenta de que la región se convertirá en un cementerio para los soldados estadounidenses y que no hay salida. El heroico pueblo y los valientes guerreros del Islam no se rendirán ante la voluntad divina. Y yo digo, excepto aquellos que están con Alá, el Todopoderoso, el Sabio. Bueno, amigos, pues esta era una operación para precisamente desembarcar marines estadounidenses en la isla iraní de Karg. Y ya sabemos que fracasó por completo y que los soldados estadounidenses, según varias fuentes que están confirmándolo, miren, en estos momentos tengo que decirles, y lo voy a aclarar, no tenemos confirmación de fuentes occidentales. Es decir, porque varios me están preguntando sobre las fuentes, ¿no? E incluso dice nuestro amigo Alejandro, ¿hay fuentes fiables? Lo digo en serio porque muchas veces se da este tipo de noticias sin que pueda corroborarse su veracidad. Y hemos estado haciendo un esfuerzo toda la mañana por localizar las fuentes que están cubriendo esta noticia. La mayoría de las fuentes, debo decirlo, son fuentes no occidentales. Lo que hay del lado occidental es un silencio absoluto. Y yo creo que eso pues ya más o menos nos debe decir algo, ¿no? Del lado iraní hay una acusación de que ayer comenzó una invasión a la isla de Karg, que ayer mismo terminó con la captura de soldados. De hecho, fíjense, vamos a ver si no tenemos problemas con el copyright y con toda la, precaución y responsabilidad también. Les voy a presentar el siguiente video que está circulando en medios iraníes y quiero aclarar que esta información que les voy a presentar es información no confirmada por fuentes occidentales. No está todavía aceptada por fuentes occidentales, solamente por fuentes iraníes que están difundiendo supuestos videos de lo que sería la captura de los soldados iraníes y de esta supuesta misión. Está la declaración de este portavoz de las milicias iraníes, del militar iraní, y está también lo que en estos momentos nos ha llegado, que se está transmitiendo en Irán. Repito, información no confirmada, lo que les voy a mostrar, pero creo que es interesante echarle un vistazo a lo que están difundiendo en la televisión iraní en estos momentos. El misericordioso. Hoy estamos realmente ante un desarrollo excepcional en todos los aspectos. Espectadores, les seguimos con ustedes y tenemos imágenes preliminares de lo que parece ser una operación militar cerca de la isla petrolera. Una fuerza especial de Estados Unidos intentó un asalto aéreo sobre una instalación petrolera en la isla,
Pero lo que sucedió pocos minutos después cambió por completo el curso de la operación, pues según fuentes de campo, unidades del cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní habían avistado las movilizaciones aéreas con antelación y se posicionaron dentro de la isla antes de que llegara la fuerza agresora. Las escenas que observamos en este momento muestran hombres armados moviéndose desde varios puntos alrededor del lugar del desembarco. Se tendió una emboscada bien organizada cerca de la instalación petrolera. Justo después de que los soldados tocaran tierra, estalló un breve combate en las cercanías de los depósitos de crudo antes de que las fuerzas iraníes lograran hacerse con el control de las vías principales dentro de la instalación y cercar a la unidad americana. Las fuentes señalan que los soldados que fueron capturados fueron llevados a la isla, donde algunos fueron interrogados inicialmente por oficiales de la Guardia Revolucionaria. Bueno, pues ahí lo tienen. No podemos poner todo el noticiero iraní por temas de copyright, por supuesto. Y sin embargo, también les digo, esa es la versión iraní que está circulando. Está el comunicado oficial también iraní. Y eso es lo que acaba de hacerse público a través del portavoz del cuartel general de Hatam al-Anbiya de las Fuerzas Armadas de Irán, que es esta persona que ustedes vieron al principio, Ebrahim Solfajari. Y junto con ese anuncio pues viene también otro número que si se llega a confirmar esto pues va a cambiar por completo lo que sabemos sobre este conflicto. Por el otro lado lo que vemos es silencio del Comando Central, el CENTCOM hasta esta hora de la transmisión, no sabemos en las próximas horas, no ha hecho declaración alguna, hay un silencio total. Irán dice que tiene, pues ahí capturó 500 militares, no todos vivos, algunos dicen que están muertos o heridos, resultados de estos ataques iraníes contra posiciones estadounidenses en la región. Otros sí están prisioneros, los que están heridos. Y bueno, pues es una declaración, amigos, que es grave porque hablaría de una emboscada brutal al intento por tomar la isla Har, que ya se veía venir. Es decir, se ha estado platicando por días acerca de esta posibilidad. No sabemos si esta es el verdadero intento de Estados Unidos por tomar la isla de Har, o si fue un señuelo, o si los emboscaron, si esto está confirmado o no, pero viene acompañado de una advertencia directa precisamente al presidente de los Estados Unidos, cuando ellos dicen la región se va a convertir en un cementerio para los soldados estadounidenses. Ahora, hablemos de lo que dijo precisamente este portavoz, Solfajari, porque los detalles, amigos, son muy importantes en esto para darnos cuenta hasta dónde esta información es real, hasta dónde el silencio también es importante de las autoridades estadounidenses en estos momentos, porque según sus declaraciones el ejército estadounidense había huido de sus bases en la región ante la ofensiva iraní y decían que se estaban escondiendo fuera de las bases. Justo yo recuerdo que ayer por la mañana les estábamos platicando de esto, de cómo habían salido de sus bases y ahora estaban trabajando remotamente, según me informaba el New York Times, que no es un medio iraní, que era el propio New York Times quien estaba diciendo que los soldados estadounidenses no estaban trabajando desde las bases, sino que de otros centros. Dicen las fuerzas iraníes, localizaron esos escondites sin decirse exactamente dónde estaban esos escondites. Recuerden que el New York Times decía que eran hoteles. Dicen que en el primer escondite en Dubái, pues había más de 400 personas. En el segundo también en Dubái había más de 100 personas. Ayer el New York Times también publicaba, recogía esta lista de hoteles que mismo Irán había dicho, denunciado que eran donde se escondían las bases, el Sheraton y otros hoteles, ¿no? Y decíamos que también lo acusaba el New York Times, que era Rusia quien le estaba dando este trabajo de inteligencia a Irán para que atacara estos objetivos. Bueno, los dos lugares fueron atacados con misiles durante la madrugada de ayer, drones de la Fuerza Aeroespacial y Naval del Cuerpo de la Revolución Islámica, y el resultado, pues según lo que dice su vocero, pues es bajas muy graves, ambulancias trasladando muertos, heridos entre comandantes y soldados estadounidenses. Y si a eso le sumamos, amigos, los dos escondites, pues estamos hablando de más de 500 efectivos concentrados en dos puntos dentro de Dubái. La cifra de muertos y heridos que está manejando en este comunicado la autoridad iraní, Solfajari, pues dice que supera a ese número. Hay que ser muy cuidadosos porque en estos tiempos pues uno tiene que saber
hasta dónde es propaganda militar, que la hace Irán y que la hace Estados Unidos. Todo el mundo trae su propia propaganda y qué de esto es cierto. Y esto lo vamos a ir desarrollando en las próximas horas a medida que vaya fluyendo información por ambos lados. Siempre coinciden en algo, ¿no? Y sobre todo, esto está acompañado de imágenes satelitales que la prensa consigue de alguna forma. Acuérdense pues, que en este mundo ya el tema de las imágenes satelitales cada vez se vuelve más accesible, incluso hasta para la misma prensa occidental. De confirmarse esto, amigos, pues significa, si esto es cierto, que Irán habría eliminado o inhabilitado a una fuerza del tamaño de un batallón, reforzando la idea de que lo hizo en un solo golpe. Y eso pues no sería un enfrentamiento menor. Estaríamos hablando, claro, de un golpe militar de una gran magnitud, porque imagínense, Estados Unidos a lo largo de este conflicto, el Pentágono solo ha reconocido de 6 a 8 bajas, pues reconocer 500 en una noche sería brutal, entre heridos y muertos, ¿no? Ahora, lo que los medios occidentales han estado reportando, y eso es lo que sí sabemos, es que los ataques iraníes se extendieron por varios países. Ahí hay una coincidencia. La primera, ¿qué es lo que sí dicen los medios occidentales? Bueno, hay reportes de que en Kuwait efectivamente sí hubo un ataque contra marines estadounidenses en la isla de Bubiyán. Se reporta también que esto ya es un hecho confirmado, que en Omán también atacaron un buque de apoyo cerca del puerto de Salalah. En Emiratos Árabes Unidos, pues específicamente en el puerto de Al-Shouk de Dubái, impactaron los misiles Quad 380 de Irán contra estas embarcaciones LSU, que son las lanchas de desembarco que utilizan precisamente los marines. Entonces ahí estaríamos hablando ya de una coincidencia. Por eso les digo que es muy importante confrontar las versiones, tanto de Irán, así sea propaganda o no. Miren, nosotros se las mostramos. ¿Por qué? Porque es importante saber qué es lo que dice un bando, qué es lo que dice el otro, y ya luego vamos quitando la paja y vamos dejando la información en la que coinciden. En Arabia Saudita, la base Príncipe Sultán también fue atacada. Esto nosotros se los decíamos ayer por la mañana. La prensa occidental no lo había confirmado hasta hoy por la mañana. Y ahí ya se reportan entre 10 y 12 heridos. ¿Qué quiere decir? Pues que estamos viendo una operación coordinada contra instalaciones y personal estadounidense en 5 países distintos que nosotros les decíamos de ayer. Ahora, por eso es importante recalcar esto. En las próximas horas vamos a ir confirmando o descartando. También yo les dije que cuando cruzamos información de lo que dicen los medios iraníes, catarís, turcos, rusos y chinos, van un día adelante en la información de lo que en el mejor de los casos se llega a aceptar de este lado del charco, porque hay mucha propaganda. También hay mucha desinformación del otro lado, hay que decirlo, no nada más de este. Pero esto, amigos, nos lleva a una pregunta que yo creo que debería de estar circulando en los grandes medios de comunicación y debe de haber respuestas de Estados Unidos también. Porque si esta acusación que hace Irán de que Estados Unidos perdió anoche más de 500 efectivos, ya sea entre los que dice que están muertos y los que están heridos, que no dice exactamente Irán, bueno, de esos 500 que calculan cuántos cuerpos hay, cuántos sobrevivieron y en qué estado, bueno, la pregunta es por qué los medios occidentales no están cubriendo esto, por lo menos para desmentirlo, ¿no? Que sería interesante ver esta otra perspectiva de, bueno, pues lo afirma, lo niega. Hay un hecho similar porque el año pasado, cuando se cubrió precisamente un ataque que se hizo en Jordania a principios de año, donde habían muerto 3 soldados estadounidenses, y en ese momento, amigos, la cobertura, me acuerdo que fue masiva. Ahora, con una cifra que pues, son 500 soldados, nadie está hablando de esto. Hay un silencio que, por decirlo menos, es difícil de explicar. Sobre todo tomando en cuenta el contexto. Ya tenemos la parte iraní y las acusaciones. Me gustaría saber cuál es la versión de Estados Unidos. Lamentablemente no hay versión. Hasta estas horas de la transmisión, pues lo que hay es silencio. Hay medios occidentales que han reportado que sí hubo heridos en Arabia Saudita. Y bueno, eso es un hecho que está ya confirmado. Pero la cifra total y la magnitud de lo que ocurrió anoche en Dubái, pues eso aparece en las cadenas principales de Qatar, pero no en las de este lado del charco. Y vaya, yo creo que hay que ver
y confrontar con las dos versiones, porque cuando una administración está en medio de un conflicto y las bajas se dice que son tan altas, pues debería de salir a decir, oigan, esto es desinformación. ¿Cómo nos van a matar o a herir o a dejar fuera de combate 500 elementos en una noche? Acusaciones muy graves. Y cuando los medios dependen de fuentes militares para confirmar las bajas, pues lo que no se confirma oficialmente simplemente no existe para el gran público. Irán, en cambio, si usted se fija, no tiene ningún incentivo para ocultarlo. Al contrario, ellos publican porque publicarlo para ellos les sirve como disuasión, como propaganda. Pero están diciendo abiertamente, hey, golpeamos sus fuerzas dentro de las ciudades, sabemos dónde se esconden, sabemos dónde estaban en territorio de sus aliados. De lo que vamos a hablar también, amigos, en el siguiente en vivo es muy importante porque hay un país árabe porque vimos también la traición de Irak, pero hay un país árabe que está saliéndose ya de la guerra, un aliado muy cercano a Estados Unidos, muy poderoso, también muy cercano a la familia Trump, que hoy está diciendo, me salgo de la guerra, a mí ni me metan. Vamos a convivir con Irán, vamos a aprender a arreglar nuestras diferencias, pero en la guerra no nos metemos. Y es un segundo revés terrible de los aliados de Estados Unidos en la región del Golfo, pues que nos dice que se están quedando solos. Pero hay un detalle, amigos, que apareció precisamente en la cobertura no occidental, porque de este lado, pues repito, no hay mucho sobre esto, y vale la pena mencionar con todas las reservas. Ucrania salió a negar algo que se le había acusado, y alguien me va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver Ucrania en todo este show? Pues fíjense que tiene que ver mucho, porque resulta que Ucrania es acusado por Irán de que en los escondites en Dubái había sistemas antidrones ucranianos y tropas ucranianas desplegadas en esa región en específica. Y se estaría hablando, amigos, de que gran parte de estas bajas, y esta teoría es cierto, de entre las 500 bajas no serían estadounidenses, sino que serían ucranianos, que estaban ahí desplegando este sistema antidrones que han usado para combatir los drones Shahed, pero en Ucrania. Y en el mismo comunicado, fíjense, por eso les digo, Ucrania ya salió a desmentir esto. Según ellos dijeron, no es cierto. Que supuestamente Irán decía, hay 201 expertos militares ucranianos ahí ayudando a los países del Golfo, a Estados Unidos, con la defensa antidrones. Ucrania salió y dijo, no es cierto. Si hay una acusación de Irán de haber dado de baja 500 elementos estadounidenses, que parte de esos también, según la acusación, serían ucranianos, y Ucrania ya salió a decir no es cierto, porque Estados Unidos no sale a desmentir la otra parte a estas horas del día, ¿no? Es decir, de alguna forma la presencia de asesores militares ucranianos en Emiratos Árabes es así. A mí me parece que sería un hecho porque el mismo Trump los ventaneó. Acuérdense que Trump le pidió personalmente ayuda a Zelensky, hizo esta declaración. Zelensky se lució, se sintió en sus 5 minutos de fama ese día y dijo, nosotros tenemos experiencia en combate con el uso de drones Shahed que Rusia nos envía y sabemos, hemos desarrollado armas para derribarlos. Son drones que tienen tecnología iraní, podemos ayudarlos, pero pues amor con amor se paga, ¿no? Eso pues ya nos da, digamos, una capa adicional a este conflicto porque ya cada vez se meten más actores. Hay infraestructura de defensa que está operada por ucranianos en territorio donde Irán dice haber atacado. Entonces ahí lo que se dice que también entre las bajas habría soldados ucranianos. Ahora, hablemos, amigos, del contexto más importante aquí para los que a lo mejor no nos siguen todos los días, porque últimamente se ha unido mucha gente nueva. Gracias a ustedes por estar aquí, sobre todo a la gente pues, que nos hace favor de vernos. Muchos de ustedes son nuevos. Pero desde hace años nosotros hemos estado hablando de que Irán ha dicho de que si Estados Unidos lo ataca, pues iban a responder precisamente contra bases e intereses estadounidenses en el Golfo. Ese era, digamos, el cálculo de disuasión iraní. Y lo que estamos viendo ahora, pues es parte de esa amenaza que se había hecho por tanto tiempo. Ahora, si los escondites en Dubái realmente fueron localizados y si, como justamente ayer decía el New York Times, que nosotros se los leímos en la mañana,
Justamente en la mañana decía el New York Times, hey, Rusia le acaba de dar coordenadas militares a Irán de dónde se ocultan las bases estadounidenses, el Hotel Sheraton, el Hotel no sé qué. Ayer pasamos la lista de objetivos, que se antojaba un poco incrédulo, ¿no? Pero bueno, dijimos lo que decía el New York Times y vean ustedes. Resulta que Irán sí tenía sus objetivos. Y eso significa que la inteligencia iraní, a través de lo que le da la inteligencia rusa, pues tiene capacidad para seguir esos movimientos de las fuerzas estadounidenses, incluso cuando intentan ocultarse fuera de sus instalaciones militares. Y acuérdense que la segunda acusación que hacía ayer el New York Times era que China también le estaba pasando a Irán los objetivos militares a través de estas labores de espionaje en donde China y Rusia pues estarían localizando en dónde se ocultan o desde dónde operan las bases estadounidenses en la región. Y eso cambia por completo pues toda la estrategia, porque vemos a los medios occidentales que han estado construyendo todo este tiempo pues esta idea de que Irán es un actor débil, que tienen un ejército obsoleto, que tienen una economía asfixiada, que tienen armas viejas y obsoletas, que no son poderosos, pero ellos sí lo son, y de primer mundo, ¿no? Ahora, lo que está ocurriendo sobre el terreno nos recuerda un poco el caso Ucrania, ¿no? Yo me acuerdo que cuando inició el conflicto en Ucrania, todo el mundo decía, no que el oso ruso, no que Rusia la gran potencia, no que Ucrania les iba a durar una semana. Pues miren, ya vamos para 2 años y el conflicto sigue. ¿Y qué decía Rusia? Yo no estoy peleando con Ucrania. El problema es que yo estoy peleando contra todos los países de la OTAN. Porque si fuera una guerra Rusia contra Ucrania, navaja libre, la cosa sería muy diferente. Y yo creo que en honor a la verdad hay que decir lo mismo de Irán. A lo mejor si fuera Estados Unidos e Israel solos contra Irán, no estaríamos viendo este escenario. Este no es Irán solo, ¿eh? Este es Irán, pero también es Rusia y China utilizándolo como una guerra proxy, y seguramente Corea del Norte, ¿eh? Muy seguramente. ¿Para qué? Pues para desgastar a Estados Unidos. Y para también medir fuerzas, porque esta es una oportunidad única que tiene China, Rusia también, y Corea del Norte para saber cuáles son las capacidades militares de Estados Unidos, que rara vez se meten en combate, si no es que casi nunca. Ellos siempre proporcionan armas para pelear conflictos a nombre de otros. Ellos ponen las armas y otro país pone los muertos. En esta ocasión es diferente. Ellos son los que los están operando y es una oportunidad que no se le va a volver a repetir a Rusia y China y que es demasiado tentadora en la mesa. Por eso estamos viendo una circunstancia muy diferente a la que el mundo preveía, que Irán pues, no iba a durar. Y seguramente en ese cálculo Trump tenía razón en un principio. Cuando Benjamín Netanyahu le vende la idea de que iba a ser una victoria rápida, que solo iba a durar un fin de semana, máximo, decía Trump, de 2 a 4, cuando no le salió lo del fin de semana, muy probablemente eso hubiera durado si no se hubiera metido China y Rusia a respaldar a Irán con todo, ¿eh? Y este mensaje que lanza precisamente el portavoz iraní Zolfaghari, pues yo creo que tiene mucho de reflexión. Más allá de desmenuzar lo que sea propaganda y lo que sea real, hay un punto central ahí. Y al final, amigos, pues todo este simbolismo, todos estos ataques, que además ya se estaba esperando el ataque sobre esta isla desde hace mucho, la instalación que hubiese sido un señuelo para esta emboscada que habría planteado Irán, muy seguramente con ayuda de inteligencia militar rusa y China, y si a eso le sumamos los ataques que vimos en Dubái, en Kuwait, en Omán, en Emiratos Árabes, en Arabia Saudita, bueno, pues la operación fallida, si es que así ocurrió en la isla de Kark de anoche, con presuntos marines estadounidenses capturados, bueno, pues el panorama que se dibuja es de una Irán que resultó pues diferente en el escenario de guerra a lo que Estados Unidos habría previsto, por una razón muy similar, a lo que vimos en Ucrania. Porque no es Ucrania contra Rusia, es la OTAN usando a Ucrania para desgastar a Rusia. Y ahora es Rusia usando a Irán para desgastar a Estados Unidos. Y China también. Y repito, Corea del Norte muy probablemente.
Además, ellos tenían un tratado, acuérdense, que habían firmado desde hace 2 años. Cuando Irán le empezó a dar ayuda militar a Rusia con sus drones Shahed y con todas las municiones, hicieron un acuerdo militar. Y yo te ayudo, pero si un día yo necesito, pues entonces ahí va la de regreso. Bueno, pues hoy está la de regreso, ¿no? Y yo creo que lo que hay que entender es que cuando un país anuncia que atacó escondites del ejército más poderoso del mundo y el ejército más poderoso del mundo no sale a desmentirlo, pues o están reconociendo tácitamente que el golpe existió o hay un error de comunicación garrafal. Porque como yo les he dicho, la guerra se gana en estos tiempos actuales, primero en los medios y luego en el campo de batalla. La percepción cuenta y cuenta muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Por eso existe la propaganda, de hecho. Y ahora estamos viendo la ausencia incluso hasta de la propaganda. Y esto es importante, amigos, porque define lo que viene. Si Estados Unidos decide escalar, pues va a tener que hacerlo sabiendo que sus fuerzas en la región ya fueron golpeadas en territorio de aliados y que Irán tiene la capacidad de repetirlo. Si Estados Unidos no quiere escalar, pues va a tener que aceptar un nuevo equilibrio de poder en Medio Oriente, ¿eh? Uno en el que, por cierto, un país de la Liga de Países Árabes acaba de decir, y de eso vamos a hablar en la próxima transmisión, a mí ya no me metan en esta guerra, yo me zafo. Entonces ya estaríamos hablando de los jeques árabes echando un paso atrás ante una percepción de que Estados Unidos no puede defender ya los intereses de la región. Así que vamos a estar muy atentos a las confirmaciones de las próximas horas sobre esta situación. Muchas gracias a nuestro amigo Jagger Rivera por tu superchat. Araram dice, iraní es sangre de guerreros, estadounidense sangre de princesas. Dice nuestra amiga y nuestro amigo Harney, ¿y ustedes le creen a los iraníes? No, yo no le creo ni a los iraníes, ni a los rusos, ni a los estadounidenses, ni... O sea, pero también te voy a decir una cosa, Harney. Tú le vas a creer a esta información cuando lo publique el New York Times, pero no cuando lo publique, por ejemplo, RT o algún medio chino, ruso o iraní. Es decir, ¿confiamos la verdad absoluta solamente en una de las partes o confrontamos la verdad con distintos medios de comunicación, con distintas evidencias y elementos? Yo creo que haces muy bien al no creerle a los iraníes, pero amigo, tampoco le creas a los estadounidenses. No le creas a ninguna parte porque todos los países tienen propaganda. Es parte de la maquinaria de guerra. ¿Qué tenemos que hacer? Contrastar la información, que es lo que hemos estado diciendo los últimos 28 minutos, de hecho. Ahora, una parte está acusando y la otra está callando. También eso hay que decirlo, ¿eh? Y no suele ser así esto. Negociación, dice Theraben. Entonces se termina cuando Estados Unidos, bueno, ojalá no escale la situación, ¿no? Los medios occidentales dicen verdades a medias. Cada vez es cierto lo que dice nuestra amiga y nuestro amigo y nuestra amiga Mónica. Recuerda la censura atroz. Hay una censura atroz tremenda, tremenda. Gracias por tu información, Víctor. Eres muy veraz e imparcial. Muchas gracias, Carlos. Y gracias a todos los que se han unido a nuestra primera transmisión. Nos vemos en un momento con más información.